Muy buenos días. Qué hermoso ha sido poder alabar al Señor. Y bueno, damos gracias a Dios por poder estar comenzando una nueva serie. Nos vamos a introducir en el libro de Josué. ¿Alguien ha leído alguna vez este libro? ¿Sí? Bueno, y los que no lo han leído, lo vamos a leer. ¿Sí? Damos gracias al Señor porque, bueno, nos permitió terminar con el Pentateuco y dar inicio ahora a este libro. La verdad que es una bendición. Hemos iniciado la semana pasada ahí en el picnic de iglesia, pero bueno, algunos no pudieron estar por diferentes motivos, así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos allá para estar todos en una misma sintonía, y a la vez vamos a agregar algunos aspectos introductorios de este libro que bueno, no los hemos podido abordar. Pero primero vamos a ir al Señor en oración para que esté bendiciendo este tiempo. Reconocemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros, y es lo que hace que este lugar, Señor, sea diferente. Señor, es tu presencia quien puede cambiar cualquier escenario, y te pedimos, Señor, que sea tu presencia cambiando, Señor, diferentes situaciones en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos disponernos, Señor, a poder escucharte y que puedas quitar cualquier estorbo que esté impidiendo eso. Estorbos externos, Señor, pero también internos. Prejuicios, argumentos, fortalezas que se presentan en nuestro corazón y mente. Lo anhelamos, Señor. Israel está a punto de cruzar hacia la tierra prometida. El libro de Deuteronomio dijimos que había terminado con el pueblo de Israel en los campos de Moab y ha ido avanzando y va a llegar hasta Sittim, a 11 kilómetros de la tierra de Jericó, que va a ser la primer ciudad ahí en la tierra prometida que van a conquistar. Hay algunos detalles importantes de este libro, y es que Moisés murió y ahora esta conquista va a ser comandada por Josué. Algunos detalles de este libro es que Josué introduce a los libros del Antiguo Testamento en su parte histórica. Desde Josué hasta Malaquías tenemos aproximadamente 1000 años de historia. Un montón. 1000 años de historia, en donde hay altibajos, hay cautiverios, hay conquistas, hay retornos, le pasa de todo al pueblo de Israel, ¿sí? Y eso lo podemos ver en esos 1000 años de historia. El título del libro en hebreo es Yehoshua y significa el salvador del pueblo o el conquistador. ¿A qué nombre se parece? A Jesús, Yeshua, así es por unos puntitos ahí en el hebreo que se diferencia. Pero bueno, tenemos este nombre y lo lleva por el autor del libro. Casi todos los historiadores coinciden en que ha sido Josué quien escribió justamente el libro de Josué, a no ser las últimas partes de su muerte que lo escribe el sacerdote Eleazar. La fecha es probablemente en el 1390 a.C., que creo que no hay nadie acá de ese tiempo, ¿no? No. Bien. Muy bien. No puedo ver quién se ríe por los barbijos. Algunos se achinan un poquito. Muy bien. Palabras claves en el libro de Josué, del capítulo 1 al 5, tierra, fuerte, esfuérzate, valentía, firme, mandato. En el capítulo 13 al 21, poseer, pacto, pelear, posesión. Del capítulo 22 al 24, poseer, posesión, pacto, fuerte, forzarse, mandato. Vemos que esto nos lleva a los temas principales del libro de Josué, y es el hecho de que
Josué, así como Moisés fue encargado de liberar el pueblo de Egipto, Josué está comandando toda la travesía de conquista en la tierra prometida. Y podemos ver a Dios como un gran guerrero. Lo vemos a Dios ahí en momentos hasta peleando, ¿no? Vamos a verlo largando rocas desde los cielos al Señor. Lo vemos al Señor comprometido en esta batalla. Y nosotros también estamos en una batalla. Mauri nos compartía en la última parte de Efesios capítulo 6 que tenemos una lucha, que no es contra ejércitos visibles, es contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, principados. Y nosotros también estamos en esa pelea. Pero al igual que el pueblo de Israel estaba sumergido en una conquista que Dios ya había conquistado, en batallas que Dios ya había ganado por ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros hoy. Nosotros peleamos no para una victoria, sino desde la victoria. Vemos a Dios no solamente como guerrero, sino como fiel, porque todas las promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, se están cumpliendo ahora. Él cumple lo que promete y vemos un Dios conquistador. Si usted abran en Josué capítulo 1, vamos a estar en el capítulo 1 y un poco en el 2. Algo que vemos claramente es que ellos tienen que conquistar lo que Dios ya obtuvo para ellos. Y si ustedes se fijan, el Señor lo va a dejar bien en claro. Solamente algunos fragmentos para no leer todo el pasaje, pero en Josué capítulo 1, el versículo 2 dice, a la tierra que yo les doy, ¿ven? A los israelitas. En el versículo 3 dice, les he dado a ustedes, tal como lo dije a Moisés. En el versículo 4 dice, desde, hasta, puntos suspensivos, pero dice, será territorio de ustedes. En el versículo 6, la tierra que juré que les daría. Versículo 11, para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da. Versículo 13, Dios el Señor les ha entregado, versículo 15, la tierra que el Señor su Dios les da. Bueno, y así sigue en el capítulo 2, el versículo 9, 14 y 24, dice, el Señor les ha entregado. Queda muy claro que quien les ha dado esa tierra es Dios. Es un regalo, un obsequio de Dios para ellos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros también. Es más, en Deuteronomio capítulo 8, el Señor, mediante Moisés, les dice, nunca te olvides que quien te ha dado todo esto es Dios. Nunca, dice, vayas a creer que fue la fuerza de tu brazo, tu capacidad. Nunca te vayas a volver tan orgulloso para pensar que vos sos el que está generando todo esto. Porque dice el Señor, vas a ir a una tierra donde vos nunca sembraste. Y vas a estar en ciudades donde vos no construiste. Nunca te olvides de esto. Que siempre podamos recordar quién es el que nos ha dado todo. Y que siempre se lo podamos brindar a Él en adoración. Eso quería recordarlo el Señor. Y solo para hacer un repaso, y nos viene muy bien de algunos puntitos que vimos en el picnic. ¿No saben qué lindo estuvo el picnic? La quería generar, estuvo lindo. Muy bien. Un repaso es que vimos aspectos de la conquista y dijimos en primer lugar que toda conquista divina debe iniciar por una palabra divina. ¿Recuerdan? Así empieza Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló.
Toda conquista divina empieza con una palabra del Señor. Esto nos asegura que conquistemos todo lo que el Señor quiere que nosotros conquistemos. El libro de Josué dijimos que era un libro de conquista, de avance, de pelea, de ir y tomar posesión. Pero el primero que empieza a hablar aquí es Dios. Vos vas a tomar lo que yo tengo para vos. Dios está al mando. Esto nos guarda de ser fructíferos en lo que Dios quiere que seamos fructíferos y en donde Dios quiere que seamos fructíferos. En ser prósperos y crecer donde Dios quiere que crezcamos y donde Él quiere darnos prosperidad. Toda conquista divina también vimos que implica olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está adelante. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Si nosotros nos quedamos en el pasado, si nos quedamos en cosas que son irreversibles, pues entonces no vamos a tomar posesión de aquello que Dios tiene para nosotros. Dijimos también que toda conquista divina implica un levantarse y pasar. Implica acción. Implica levantarnos del estancamiento, de la parálisis espiritual que por ahí estamos y pasar. Me encanta porque la palabra levantarse no solamente implica levantarse de una silla o de una cama, sino que la palabra levantarse en el griego es anastasis y es resurrección. Aún de la misma muerte hay que levantarse, de cosas que pensamos que son irreversibles, que no pueden tener un cambio, pues ahí el Señor quiere que nosotros nos levantemos en su nombre, en el poder de su fuerza. Toda posesión, toda conquista implica una bendición para los que vienen detrás nuestro. Dice, pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Es una bendición para todo el pueblo. Es decir, que si vos como papá, como referente de tu familia, como mamá, tomás decisiones en Dios, vas a ser de bendición para los que vienen detrás tuyo. Pero hay que ser valientes y esforzados. Esto me voy a detener nuevamente porque me hicieron algunas preguntas y creo que es muy importante. Toda conquista divina, escuchen bien, va de vuelta. Toda conquista divina bajo el lenguaje de Dios no implica avanzar hacia mis deseos, sino de tomar posesión de aquello que Dios pensó para mí. Y dijimos este versículo, yo te introduciré en la tierra que te prometí, y todo lugar que pise la planta de tu pie, ¿qué voy a hacer? Te la voy a dar. Y dijimos que esto muchas veces se ha confundido y se ha tomado inclusive desde el evangelio de la prosperidad para andar pisando cualquier cosa. Entonces, yo quiero aquello, voy, lo piso. Quiero ese auto, me subo arriba. No lo va a romper. Muy bien. Entonces, el Señor lo que está diciendo es, yo te introduzco en la tierra. ¿A dónde estamos ahora? En la tierra. Todo lugar que pise la planta de tu pie, yo te lo voy a dar. ¿En dónde? En la tierra que te prometí. Fuera de la tierra, no, ahí no hay nada. El problema muchas veces es que nosotros andamos pisando fuera de la tierra y queremos cosas fuera de la voluntad de Dios. Y decimos, pero si lo pisoteé tantas veces. Sí, lo he pisado, lo he dado vuelta, 7 veces le di vuelta y no pasa nada. Y porque no está en la tierra. No está dentro de la voluntad de Dios. Y hay esfuerzo y valentía en cosas que Dios no tiene para tu vida. Lo tergiversamos. Fíjense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo? ¿Eso implica cosas que están fuera de la voluntad de Dios? No. Todo lo puedo en esta tierra, en Cristo, en su palabra. Acá, pedime lo que quieras. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en esta tierra, en estos límites.
La tierra tenía límites, al sur, al este, tenía ríos que dice, hasta allá, todo. Para vos, todo. Todo. Fuera de acá, nada. Lo que Dios tiene para nosotros tiene que ver con la promesa de Dios de esa tierra. Entonces, dentro de esa tierra hay pequeñas tierras, como el matrimonio, los dones, el servicio, muchísimas cosas, trabajo, prosperidad, lo que quieras, pero bajo su idea. Porque tal vez la idea de prosperidad nuestra no es la idea de Dios. Entonces, yo te voy a hacer fructífero, por supuesto, pero acá. Muy bien. ¿Es importante o no? Es importante, por ahí vivimos un engaño en eso. Toda conquista implica esfuerzo y valor. Implica pelear, implica esforzarse. Y vimos que se lo dice, una vez se lo dice Moisés en Deuteronomio, 3 veces se lo dice Dios y después el pueblo. Es como que le tenía que quedar claro, ¿no? A Josué de que tenía que esforzarse, tal vez tenía grandes luchas con el desánimo, tal vez tenía grandes luchas con la falta de esfuerzo y el Señor le pide esto. Y esto es sumamente importante porque también todo lugar que pise la planta de tu pie implica caminar, implica avanzar, implica andar. Implica salir por ahí de nuestras comodidades, implica zamarreos, implica el hecho de poder correr muchas veces. Y hay veces que no es sencillo. Toda conquista divina tiene 2 enemigos, entonces, pensando en esto, el desánimo y el temor. Y no está mal tener temor. El tema es si ese temor es el que gobierna nuestra vida y es el que nos está llevando a tomar las decisiones. El temor es como algo que llevamos, ¿no? Pero si lo ha hecho paralizarse y le ha hecho tener una perspectiva de Dios equivocada y ha nublado su fe, tiene que ser erradicado. Dijimos que toda conquista divina se lleva adelante con armas. Y él le dice, medita en la palabra de Dios, ¿sí? Dice, cuídate de escuchar y guardar, es decir, de ser coherentes, de la verdad en nosotros. Y hasta ahí nos quedamos la semana pasada y lo hemos ido viendo muy rápido. Ahora ya estamos todos en el mismo lugar, entonces vamos a ver otros aspectos de esta conquista. Y los invito a que vayan a Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Y dice, sé fuerte y ¿qué? Y valiente. Eso es como el término imperativo que se menciona acá en el versículo 9. Solamente te mando esto, no es una sugerencia, te mando a que seas fuerte y valiente. Pero miren, cuando usted lee lo último, dice, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, Josué, ¿lo ve? Entonces Josué dio la orden a los jefes del pueblo, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Y vemos acá que toda conquista divina implica una obediencia inmediata. Nos encanta pedirle al Señor, Señor, fortalécenos, dame fuerza, Señor, dame valor. Y el Señor 5 veces nos viene,
Sé fuerte, valiente, fuerte, valiente, fuerte, valiente. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Levantarse. Entonces Josué, inmediatamente, Santiago dice, no se contenten solamente con escuchar. Hagan, hagan. Y la obediencia se trata de eso. Dice Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas? ¿Tus sacrificios? Dice, no. La obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿La obediencia a Dios es total o no es obediencia? No es que puedo hacer una lista selectiva de ciertas cosas en las que voy a obedecer. Tiene que ser total para ser obediencia. Entonces, la obediencia no busca cumplir con lo mínimo. Más bien persigue un cumplimiento total, abundante y completo. Y así debemos hacer nosotros. Luego de haber recibido una palabra del Señor, ¿qué hay que hacer? Hacerla. Esto es lo que más nos cuesta. ¿Alguna vez le ha hablado el Señor? Ay, me preocupa. ¿Le ha hablado el Señor alguna vez? Amén. Ahora, ¿sabe cuándo se empieza a opacar esa voz del Señor? Cuando usted es desobediente. Es cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. La revelación del Señor se empieza a opacar. Si el Señor dice vaya, ¿qué hay que hacer? Ir. Ay, pero Señor, sé más claro. Anda. Si el Señor dice marcha, marchamos. Si el Señor dice entrégame lo que más amás, al otro día nos levantamos temprano, enalbardamos el asno y salimos al monte del sacrificio. ¿Cómo? Inmediatamente. No pedimos explicaciones. Es lo que hizo Abraham. Si el Señor dice, como le dijo al joven rico, vende todo, ¿qué hizo el joven rico? Ay, venda todo. Si el Señor dice, seguime, seguime. ¿Cuándo? No, espera que vaya a enterrar a mi padre, espera que se muera el canario, espera que... No. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Eso nos evita muchísimos problemas. Y nos evita el hecho de que confundamos por ahí la voz del Señor. La palabra para obediencia en el Nuevo Testamento implica ponerse debajo para obedecer, debajo para actuar, debajo para salir impulsados hacia donde Él quiere. Ahora, versículo 14 y 15, vamos a ver esto, que toda conquista divina implica una violencia santa. Me encanta este pasaje de Mateo. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos ha venido avanzando con violencia y solo los violentos lo arrebatan o logran aferrarse a él. Y usted dirá, tengo que comprar un arma. No está hablando de una violencia física, no está hablando de la violencia como la conoce este mundo, sino ser violentos y esforzados y valerosos en lo que el Señor nos está pidiendo que lo seamos. Hay veces que nuestro valor está para otras cosas y nos enojamos y somos celosos para cosas que Dios no lo es. Pero el Señor fue celoso con las cosas santas. Y nosotros debemos pelear. Debemos pelear. Y hay que ser muy valientes hoy por hoy para pararse contra la corriente de este mundo. Debemos hacerlo. Ellos debían matar, sacar, destruir a todo enemigo. Y es algo que va a caracterizar a los hijos de Dios en los últimos tiempos. Porque mire, la tibieza se va a levantar de una manera terrible y el amor de muchos se enfriará. Pero eso no puede pasarnos a nosotros como hijos de Dios y como iglesia.
debemos levantarnos contra todo aquello que atente contra el reino del Señor. Ahora, vamos a ir al capítulo 2. Y dice así, para ver otros aspectos de esta conquista. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Lo primero que vemos en este versículo es que toda conquista divina implica no cometer los mismos errores del pasado. ¿Recuerdan una oportunidad donde mandaron espías para que reconocieran la tierra? Hace 40 años atrás. Y ahí estaban. Sí, ahora dicen, no vamos a mandar 12 porque fueron demasiados. Vamos a mandar 2. Con 2 vinieron con un buen reporte y dice, vamos a mandar 2. Estos tenían una misión clave. Tenían que traer un reporte de cómo era Jericó y cómo estaba el territorio allá. De ellos dependía si le daban 40 vueltas más al desierto, 40 años más en el desierto o no. Cometerán el mismo error. Se asustarán con lo que ven en Jericó. Jericó era impresionantemente poderosa. Muros que han encontrado en la arqueología, han encontrado muros, parte de los muros de Jericó. Y es tremendo cómo era arquitectónicamente esta ciudad. Pero algo bueno, voy a ir rápido con la historia, ellos vinieron con un buen reporte. No cometieron el mismo error que los que fueron hace 40 años atrás, que dijeron, hay gigantes, nos van a comer como langostas. Incredulidad, pesimismo, queja. No sabían quién era su Dios, parece. 40 años en el desierto. Pero este capítulo 2, mira el versículo 4, miren el reporte de ellos. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. ¡Wow! Y el pueblo ahí, ¿sí?, tomó ánimo. Qué importante es el reporte nuestro ante las situaciones que vivimos. Es importante el ánimo que nosotros nos damos. Ahora, ellos aprendieron del pasado y no cometieron el mismo error. Dice Corintios que todo lo que ha sido escrito acá fue escrito ¿para qué? Para nosotros. Fue escrito para nuestro aprendizaje. Pero no solamente lo escrito en la Biblia es para nuestro aprendizaje. ¿Sabe qué también? Lo escrito en su vida. Lo que Dios ha escrito en su vida. ¿Ha aprendido de lo que Dios ha escrito en su vida? ¿Ha escrito tal vez diferentes cosas a lo largo de los años? ¿Ha aprendido sobre lo que Dios ha escrito en su familia? Muchas veces decimos, yo jamás voy a hacer aquello. Y terminamos haciendo lo mismo. ¿Ha aprendido? Saben que no solamente podemos aprender de las cosas buenas que les han pasado a nuestros antepasados, sino también de los errores que han tenido. ¿Ha aprendido eso? ¿Ha aprendido de lo que Dios ha escrito sobre sus propios errores? Hay veces que somos duros de aprender. Había un chico cuando trabajaba en un instituto de discapacidad que tenía una frase. Es lo único que decía. Es lo único que decía. Y decía, sos duro, no aprende. Sos duro, no aprende. Y estaba bueno como recordatorio para nosotros, ¿no?
Era su frase de siempre. Lo saludabas, parece que se lo decían a él, ¿sí? Entonces lo saludaba y le decía, hola Alan, ¿cómo estás? Sos duro, no aprendes. Y habían veces que se me venían cosas de mi vida, ¿no? Y hay veces que somos duros y no aprendemos. Y nuevamente debemos vivir por situaciones. ¿Y sabe? Hay algo que quiere el Señor, que aprendamos. Hay algo que el Señor está sumamente comprometido. Y cuando usted se pregunte, ¿cuál es el propósito de mi vida? Que usted y yo reflejemos a Cristo. ¿Y qué hará? Nos hará pasar por diferentes situaciones. Porque, como le dijo a Jacob, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho con vos lo que he dicho. El Señor está comprometido con nuestra vida. Y miren, no se trata de la tierra. Se trata de que acá nosotros podamos glorificar a Cristo con todo lo que Él quiere para nuestra vida. Miren, es un jueguito de palabras, pero mire qué bueno, qué es esto. Con respecto a tomar posesión, porque estamos muy preocupados por eso. Primero es la posición y después la posesión. Nosotros lo invertimos. Buscamos añadiduras sin reino. Primero reino y después añadiduras. Pero nunca me puedo salir de acá para buscar añadiduras, porque acá vivo, acá existo, acá me muevo, acá siempre. Y lo decíamos con los jóvenes en el campamento. Algo muy importante, ¿me escucha? Con respecto a la posesión. Las añadiduras las decide Dios. Porque acá yo estoy completo. ¿Necesito algo más que Cristo? No. Y si de repente decíamos, y si de repente Dios quiere que siempre esté en este trabajo, estaré acá. Más importante que la posesión es la posición. Y si de repente, no sé, no me caso, ¿qué es lo más importante? ¿La posesión o la posición? Acá. Porque si me llego a salir de acá para ir allá, no obtengo el reino por obtener las añadiduras. Y es muy importante para nuestra vida que seamos sabios en esto. Solamente importa estar en Cristo. Y dice Gálatas con respecto a esto de aprender, todo aquel que vuelve a construir lo que ya derribó es un transgresor. ¿Le ha pasado alguna vez derribar algo que el Señor le dice y después volverlo a construir? Dice el Señor, eso es transgresión. Y después las consecuencias son peores, porque encima después construimos y lo hacemos más fuerte. No es decir que se me vaya a caer. La otra vez se me cayó. No le metemos más fuerza, más dinero, más empeño, más inversión, más emoción, más de todo. ¿Y qué pasa? Duele más cuando se derrumba. Y tenemos que aprender rápido. Tenemos que aprender rápido. Y para terminar, quería que nos concentráramos en esto. Podemos ver muchas cosas más, pero la conquista más poderosa que Dios realiza tiene que ver con corazones.
La conquista en la que Dios está más involucrado en nosotros es conquistar nuestro corazón. ¿Ha conquistado Dios tu corazón? Dice acá, presten atención acá. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Ay, ¿saben que a lo largo de los años ha habido mucha discusión en los comentaristas e intentaron poner otra palabra que no fuera prostituta, que no fuera ramera? Y decían algunos antiguos que se trataba de una mesonera, pero no les cuadraba en el idioma original y la realidad es que esta era su condición. Cuando recién aparece Rahab, aparece con este título tan fuerte que genera una pausa. Ella vivía en el muro de la ciudad. Vivir en el muro de la ciudad de Jericó no es un muro. Cabían aproximadamente 4 carros a lo ancho en los muros. Ahí habían calles en los muros, habían negocios. Y estar en el muro no era estar en un callejón. Ella ejercía la prostitución en un lugar público, no tenía que ir a un callejón, a una taberna escondida. Todos la conocían por este título. Ella vivía una vida licenciosa, desenfrenada y degenerada. Así se la conocía. Y es importante esto porque comenta un autor, Rahab representaba el colmo de la vileza de la cultura amorrea, a un punto en que colectivamente habían llenado la medida de la perversidad humana hasta sus mismos bordes. Toda su vida había estado dedicada a la búsqueda profana de la satisfacción carnal y de eso se abastecía para vivir. Hay algunas características. Ella era gentil, era pagana. Ella nunca escuchó a un profeta Jeremías que predicara el evangelio, ni a Jonás que vino y le advirtió del juicio venidero. Nunca leyó nada del canon, ni tenía la Biblia como nosotros. Moralmente era reprobable. Ni los paganos confiaban en una ramera. Ahora, Rahab era ciudadana de una ciudad que iba a recibir el juicio divino. Y miren hasta qué punto Rahab es tan brava su situación que su nombre en el hebreo implica tormenta, violencia y arrogancia. Su nombre se relacionaba inclusive con los demonios. Estaba muy relacionada con Belmut o Huachit, que era una diosa de las moscas, que todo tenía que ver con una connotación sexual. Ahora, qué atinados los padres para ponerle semejante nombre, ¿no? En el griego, su nombre es Porné, de donde se derivan diferentes palabras. Sus mismos padres parecía que la habían encaminado en esto, porque la ciudad misma veía en esto como que era natural. Ahora, versículo 2. Leamos la historia. Pero el rey de Jericó se enteró de que estos 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Presta atención a la historia. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino, que allí
secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevó a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: escuchen lo que dice. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quién pensaría que la gracia del Señor alcanzaría a esta mujer? ¿Y saben qué pensaba? Es que nos sorprendería al ver que hay personas afuera que están siendo conquistadas por el Espíritu Santo y que Él está, mediante las situaciones que viven, cautivando sus corazones. Hay gente que tal vez ha llegado hoy día por primera vez sin la invitación de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Él es quien te ha invitado. Él es quien está sembrando corazones. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Ir. ¿Y qué hacer? Predicar el evangelio. Porque por ahí decimos, ¿y si no me escuchan? No se preocupen los resultados. La red hay que tirarla. ¿Y quién sabe quién caerá allí? Los espías nunca le hablaron de Dios. Pero ella ya tenía suficientes conceptos sobre Dios. Nos sorprendería ver el proceso que Dios está haciendo en gente que nosotros estigmatizamos y rotulamos mal. Había un hombre en la cárcel que me daba mucha impresión predicarle, porque su aspecto me era muy complejo. No voy a dar detalles para que a usted no le dé cosa tampoco. Pero siempre que predicaba, él estaba tirado ahí al lado. Yo pensaba que nunca escuchaba. Hasta que una semana llegué y estaba en pie con una Biblia, peinado, lavado. Hoy está de diácono en una iglesia de Rodeo de la Cruz. Y el Señor hace tremendas cosas. Un evangelista, hay que frenarlo, ¿sí? No hay que frenarlo, hay que siga, ¿no? El libro de Hebreos, mire lo que dice de Rahab. Por la fe, Rahab, y él dice, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Hacen contraste, ¿ven? Ella no era desobediente. Ella fue obediente. Ella tenía una fe singular. Los medios y las posibilidades de que ella llegara a conocer algo de Dios eran escasos. Pero lo que conoció de Dios la transformó. ¿Saben? Eso me llamaba a que nosotros tenemos mucho más conocimiento y datos que lo que tenía Rahab. Pero ¿cómo se pone nuestro corazón? ¿Saben lo que dice Rahab en el hebreo? Cuando sentí de Jehová, mi corazón se derritió. ¿Se derrite nuestro corazón al sentir el cruce del Mar Rojo o decimos, ¿habrá sido verdad eso? Esta mujer quedó cautivada
Y nosotros sentimos el cruce del Mar Rojo y no nos da ni temor, ni reverencia, ni nada. Es como, sí, es normal, sí. Ella vivía una fe coherente porque ella dijo, Él es Dios de los cielos y de la tierra, es Dios de dioses. Por lo tanto, ¿saben qué hizo? Renunció a Jericó. Renunció su lealtad al gobierno de Jericó. Dijo, me moriré, pero no voy a ir contra el Dios Todopoderoso. Ayer un hermano me mandó esta frase que justo estaba en este punto y dice un teólogo, Tozer, lamentablemente ha surgido una nueva generación de cristianos que piensan que pueden estar en Cristo sin abandonar el gobierno de este mundo. Eso es inconcebible. Es inconcebible. Debemos renunciar a Jericó y no vivir más allí y no practicar más las obras de Jericó. Me encanta porque dice Santiago, asimismo, Rahab la ramera, miren, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros? Santiago lo que está diciendo, a ver, las obras no nos salvan, pero era una fe, ¿sí?, salvífica porque lo manifestó en sus actos. Ella vivió coherentemente bajo lo que decía. Si Dios es Dios, es Dios de dioses. Y Él es Señor de señores, pues entonces le rindo mi vida al Señor. Y renuncio a esto. Lo renuncio. Rahab poseía una fe arriesgada. O sea, ella estaba corriendo el riesgo de que la mataran. Pero ¿saben qué? No estimó preciosa su vida. Ella poseía la fe de un grano de mostaza. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, inclusive en algún momento yo hice esto con Rahab, pobre, la apedreé. ¿Saben por qué? Porque mintió. ¿Se dado cuenta de eso? Dice, estuvieron acá pero se fueron. ¿Cómo es eso? Y me puse a pensar un poco en ella. Porque ¿saben qué? La mentira está mal siempre, ¿o no? ¿Podemos justificar la mentira? No. Ahora, pongámonos un poco en los zapatos de Rahab. ¿Sí? Sus padres lo vieron natural el hecho de que fuera una prostituta. O sea, lo único que tenía como cultura es lo que había escuchado de Dios. Sin embargo, sabía que estaba mal. Porque mentir no está bien. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego podrían haber mentido para librarse del horno de fuego. Y sin duda que ella podría haber dicho la verdad y hubiera sido librada igual. Pero la Biblia no destaca la mentira de Rahab, ni defiende la ética de Rahab. Dice, ella tuvo fe. Una fe pequeña e imperfecta. Y eso no nos tiene que llevar a nosotros a por ahí justificar nuestras mentiras y decir, porque Rahab lo dijo, por favor. Piense cómo actuaría usted. Vienen ahora, estamos en una situación de sitio y entran militares allí y nos dicen, vamos a matarlos a todos ustedes por practicar el cristianismo. ¿Son todos ustedes los que están aquí? Y nosotros le decimos, no, nuestros niños están atrás. ¿Diría eso? Y tal vez alguien dice, no, yo lo diría. Y en el nombre del Señor de los ejércitos, hoy día le cortaré la cabeza a todos ustedes y serán comida de cuervos. Bueno, tal vez haya alguien como David. Y no digo que eso no sea una fe madura, sí, sin duda, pero ella tuvo fe.
¿Y por qué lo sabemos? Porque el Señor lo dice. Matthew Henry dice, Dios la aceptó por su fe y perdonó su debilidad. Rahab poseía una fe que sirvió como medio para la salvación de otros. Yo les ruego, dice, poder entrar en mi casa cuando se derrumbe todo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. ¿Saben? Spurgeon decía una frase fuertísima. Spurgeon decía, si no anhelas la salvación de tus hijos, pregúntate si has obtenido la salvación. Si no anhelas verte con toda tu familia en el reino de los cielos, entonces has entendido lo que es el reino de los cielos. Y debemos insistir. Me imagino ahí, ella guardando a toda su familia y no salgan, entren por favor. Y es lo que debemos hacer con nuestra familia. Entren. Les ruego, decía el apóstol Pablo, les ruego, entren, Noé, entren, porque aquí hay salvación. Es lo más importante. Si acaso tus padres te dicen de seguir a Jesús, de amar al Señor, pues entonces es lo más importante. Hay que agradecer eso. Porque ¿qué ganará el hombre si gana todo y se pierde? Si te llenas de posesiones, pero no estás posicionado. Rahab poseía una fe que sostenía una promesa, rojo carmesí. Y termino acá, versículo 12. Miren, por lo tanto les pido ahora que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den una garantía, una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven. Juren que nos salvarán de la muerte. Y ellos le dieron un cordón rojo, algo así. Y le dice, lo atarás en tu ventana. Este cordón rojo carmesí. Y será la señal. Y bajo esto estarás segura. Y saben que no era una superstición, no era por la envidia o la ojeadura. Era una señal que viene dándose hace tanto tiempo. La señal del rojo carmesí habla de la sangre del cordero sacrificado allá en el Edén para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. La sangre de todos los machos cabríos, la sangre del cordero pascual, el cordero sustituto para Isaac, la serpiente de bronce. Ese rojo representa a Jesús. El arca de Noé, todo dice, vas a poner esto. ¿Y saben qué pasó? Empezaron a tocar las trompetas. Y empezó a marchar el ejército. Y en un momento, todo se empezó a derrumbar. Todo Jericó. El humo empezó a subir. El polvo empezó a subir. Y solamente hubo un fragmento del muro que quedó en pie. La casa de Rahab. ¿Y saben qué? Rahab salió de Jericó, pero no se quedó sin pueblo. Fue unida al pueblo de Dios. Y dice la genealogía de Jesús que se casó con Salmón, un príncipe de Judá. Y la genealogía de Jesús la tiene a ella como nombre. Así pasará con nosotros. Personas pecadoras, porque ninguno de nosotros podría atreverse a decir que es mejor que Rahab.
personas que saben que merecen morir, por eso claman por misericordia, pero que están pintados con la sangre de Cristo y están guardados en Él, en fe, de que un día tocarán las trompetas y todo se destruirá. Pero aquellos que hayamos confiado en Cristo seremos libres de la ira venidera y nos casaremos con el príncipe de los príncipes y seremos unidos a su pueblo para habitar con Él por la eternidad. La historia de Rahab es nuestra historia también. El Señor conquistó su corazón. Yo quiero preguntarte si acaso el Señor ha conquistado el tuyo. Si has creído en Él como el refugio de tu alma y de tu corazón. Si no es así, hoy día, así como Rahab hizo, yo te invito a que entres en Jesús. Que entres en su hogar, en su vida, en una relación con Él. Que entres, porque no sabes cuándo se cierra la puerta. No lo sabes. Vamos a ir al Señor en oración.